La llamada del más allá. Eran las 3:33 de la madrugada, la hora del diablo, cuando el teléfono de Marcos sonó con insistencia. Marcos, un joven de 19 años, dormía profundamente en su habitación. Al principio, ignoró el sonido, pero la insistencia de la llamada lo obligó a levantarse. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó el teléfono y lo puso en su oreja. No se escuchaba nada, solo un silencio sepulcral. Marcos dudó en colgar, pero una extraña curiosidad lo impulsó a quedarse. De repente, una voz ronca y gutural susurró a través del auricular: «Vas a morir». Un escalofrío recorrió la espalda de Marcos. La voz era tan fría y siniestra que no pudo evitar sentir un terror indescriptible. Colgó el teléfono de inmediato, pero la imagen de la voz y la amenaza que ésta le había hecho lo perseguían. Intentó volver a dormir, pero no pudo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de una figura oscura y sentía la voz ronca en su oído. Al amanecer, Marcos se sentía destrozado. La noche anterior lo había dejado marcado y no podía dejar de pensar en la llamada. Decidió investigar quién podría haberle hecho esa llamada y por qué. Revisó su lista de llamadas, pero no encontró ningún número desconocido. Preguntó a sus amigos y familiares, pero nadie sabía nada. Las siguientes noches fueron aún más horribles para Marcos. Cada noche, a las 3:33 de la madrugada, recibía la misma llamada. La voz siempre le decía lo mismo: «Vas a morir». Cada vez, la voz sonaba más cerca, más real. Marcos estaba al borde del colapso. El miedo lo consumía y no sabía qué hacer. Un día, mientras caminaba por la calle, Marcos se encontró con una librería de ocultismo. Entró por casualidad y mientras navegaba entre los libros, encontró uno sobre la hora del diablo y los espíritus malignos. Al leer el libro, Marcos descubrió que la hora del diablo era un momento en el que la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se debilitaba. También descubrió que algunas personas con malas intenciones podían usar este momento para contactar a los espíritus malignos y hacerles daño a los demás. Marcos comprendió que la llamada no era una broma, sino una amenaza real. Desesperado por salvar su vida, Marcos decidió buscar ayuda. Consultó a un experto en lo paranormal, quien le confirmó que la llamada era obra de un espíritu maligno. El experto le dio a Marcos un amuleto de protección y le enseñó un ritual para alejar al espíritu. Esa noche, cuando Marcos recibió la llamada, estaba preparado. Recitó el ritual y utilizó el amuleto. La voz del espíritu se enfureció, pero Marcos se mantuvo firme. Finalmente, el espíritu se vio obligado a retirarse y Marcos pudo descansar en paz por primera vez en mucho tiempo. El espejo maldito. En el corazón del antiguo pueblo de San Telmo, anidada entre calles empedradas y casas de adobe, se encontraba la vieja casona de los Heredia. Su fachada, desgastada por el paso del tiempo y envuelta en un halo de misterio, guardaba secretos inconfesables y leyendas escalofriantes que susurraban los lugareños al caer la noche. Entre los relatos más aterradores se encontraba la historia del espejo maldito, un objeto envuelto en una aura de desgracia y muerte que había marcado la vida de la familia Heredia por generaciones. Se decía que el espejo había sido traído de ultramar por el tatarabuelo de la familia, un conquistador español despiadado que había acumulado riquezas y poder a costa de la sangre y el sufrimiento de los indígenas. Cuenta la leyenda que, en una de sus expediciones, el conquistador español profanó un templo sagrado y robó un espejo de obsidiana de un altar ancestral. Desde ese momento, una maldición cayó sobre él y su descendencia, condenándolos a ser atormentados por las almas en pena de aquellos que habían sido víctimas de su crueldad. El espejo, convertido en un receptáculo de oscuridad y rencor, fue guardado en lo más profundo de la casona, escondido en una habitación sellada que solo se abría en raras ocasiones. Se decía que solo los miembros de la familia Heredia podían contemplar su reflejo sin sucumbir a la locura o la muerte. Sin embargo, la tentación de desvelar los secretos del espejo era irresistible para algunos miembros de la familia, especialmente para los más jóvenes e impulsivos. A lo largo de los años,
Varios Heredia habían sucumbido a la curiosidad, abriendo la puerta sellada y enfrentando las terribles consecuencias de su osadía. Uno de ellos fue Tomás Heredia, un joven estudiante de medicina fascinado por lo paranormal. Tomás, a pesar de las advertencias de sus familiares, se sintió irresistiblemente atraído por el espejo maldito. En una noche de tormenta, bajo la luz tenue de una vela, abrió la habitación sellada y se encontró frente al espejo de obsidiana. Al contemplar su reflejo, Tomás sintió una ola de frío recorrer su cuerpo. Su imagen se distorsionó, mostrando un rostro pálido y demacrado, con ojos llenos de terror. De repente, figuras espectrales comenzaron a emerger del espejo, rodeándolo con susurros siniestros y miradas llenas de odio. Tomás, presa del pánico, intentó huir, pero las figuras lo atraparon en un abrazo helado. Su grito de terror resonó en la casona, seguido por un silencio sepulcral. Al amanecer, los familiares de Tomás lo encontraron sin vida frente al espejo maldito, su rostro congelado en una mueca de terror. Desde ese fatídico día, la habitación sellada fue tapiada para siempre, y el espejo maldito quedó en el olvido, esperando a la siguiente alma incauta que se atreviera a desafiar su maldición. La casona de los Heredia permaneció en ruinas, un recordatorio de la tragedia que había azotado a la familia. Los lugareños evitaban el lugar, susurrando historias sobre el espejo maldito y las almas en pena que aún vagaban por sus pasillos. El espejo maldito se convirtió en una leyenda urbana, una advertencia para aquellos que se atrevieran a jugar con lo desconocido y despertar las fuerzas del mal que acechan en las sombras. La muñeca embrujada. En el ático polvoriento de una antigua mansión, entre cajas llenas de reliquias y juguetes olvidados, se encontraba una muñeca de trapo antigua y desgastada. Su rostro de porcelana, alguna vez pintado con colores vivos, ahora estaba agrietado y descolorido. Sus ojos de cristal, antes brillantes y vivaces, ahora parecían vacíos y sin vida. La muñeca, conocida como Isabella, había sido un regalo para la pequeña Sofía en su 5º cumpleaños. Sofia adoraba Isabella. La lavaba consigo a todas partes y lo contaba todos sus secretos. Sin embargo, con el paso del tiempo, Sofía comenzó a notar cosas extrañas. Isabella parecía cambiar de posición por sí sola, sus ojos se movían como si la estuvieran observando, y a veces se escuchaban susurros provenientes de su interior. Al principio, Sofía lo atribuía a su imaginación, pero a medida que los sucesos se intensificaban, el miedo se apoderó de ella. Una noche, Sofía se despertó con un escalofrío recorriéndole la espalda. Al abrir los ojos, vio a Isabella flotando sobre su cama, sus ojos brillando con una luz siniestra. Sofía gritó de terror y la muñeca cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Al día siguiente, la muñeca fue encontrada en la basura, pero Sofía no pudo deshacerse de la sensación de que algo la observaba. Las pesadillas la atormentaron esa noche. Soñaba con Isabella, susurrándole palabras amenazadoras y riéndose de su miedo. Al despertar, Sofía encontró una muñeca de trapo idéntica a Isabella en su cama. Aterrorizada, la arrojó por la ventana, pero la muñeca reapareció intacta en su cama al día siguiente. Sofía comprendió que Isabella era una muñeca embrujada y que no la dejaría en paz hasta que le entregara algo que ella deseaba. Desesperada, Sofía acudió a una anciana del pueblo conocida por su sabiduría en temas paranormales. La anciana le explicó que Isabella había sido poseída por el espíritu de una niña que había muerto en la mansión hace muchos años. Para calmar el espíritu, Sofía debía encontrar un objeto que perteneciera a la niña y entregárselo. Sofía buscó en el ático de la mansión y encontró un viejo diario que pertenecía a la niña. Al abrirlo, leyó la triste historia de su vida y comprendió su dolor y sufrimiento. Con lágrimas en los ojos, Sofía tomó el diario y lo colocó junto a los restos de Isabella. En ese momento, una ráfaga de viento frío recorrió la habitación y se escuchó un sollozo ahogado. Sofía supo que el espíritu de la niña finalmente había encontrado la paz. Desde ese día, Isabella nunca más volvió a molestar a Sofía.
La muñeca embrujada había encontrado su descanso y la mansión quedó en silencio, guardando el secreto de la niña que había vivido y muerto entre sus paredes. La sombra en la esquina. En la penumbra de un viejo edificio de oficinas, ubicado en el corazón del distrito financiero de la ciudad, trabajaba incansablemente Martín, un joven y ambicioso analista financiero. Las horas extras se habían convertido en su rutina, y la noche caía sobre la ciudad mientras él seguía frente a su computadora, revisando interminables hojas de cálculo y gráficos complejos. Era cerca de la medianoche cuando Martín, exhausto y con la vista cansada, levantó la mirada de su monitor. Al hacerlo, una sombra oscura lo observaba desde la esquina más alejada de la oficina. Era una sombra indefinida, como una mancha de tinta en la pared, que parecía moverse con una vida propia. Martín se quedó paralizado, un escalofrío recorrió su cuerpo. La sombra no parecía moverse, pero él podía sentir su presencia como una presión invisible en el aire. Intentó apartar la vista, pero la sombra lo atraía como un imán. No podía evitar mirarla, fascinado y aterrorizado a la vez. De repente, la sombra comenzó a extenderse, como si brotara del suelo. Se elevó por la pared, tomando una forma más definida, la de una figura alta y delgada con brazos largos y huesudos. La figura se inclinó hacia Martín, sus ojos brillaban con una luz roja y sus labios se curvaron en una sonrisa siniestra. Martín quiso gritar, pero la voz se le ahogó en la garganta. Intentó levantarse, pero sus piernas estaban como plomo. La figura se acercó aún más, y Martín pudo sentir su aliento frío en su rostro. Un hedor a muerte y podredumbre lo invadió, revolviéndole el estómago. En ese momento, la luz del amanecer se filtró por las ventanas, iluminando la oficina. La figura se estremeció, como si le quemara la luz, y retrocedió hacia la esquina. Martín aprovechó la oportunidad para levantarse y correr hacia la puerta. Salió del edificio sin mirar atrás, sintiendo aún el frío de la sombra en su nuca. Al llegar a su casa, se duchó con agua helada, tratando de borrar la imagen de la figura de su mente. Sin embargo, la experiencia lo había marcado para siempre. Desde ese día, Martín nunca más se quedó trabajando hasta tan tarde, y la sombra en la esquina se convirtió en una terrible pesadilla que lo perseguía cada noche. Los rumores sobre la sombra en la esquina se propagaron por el edificio de oficinas. Algunos decían que era el fantasma de un antiguo empleado que había muerto en un accidente, mientras que otros creían que era una entidad demoníaca. Martín nunca supo la verdad sobre la sombra, pero una cosa era segura: había visto algo que no pertenecía a este mundo, algo que lo había llenado de terror y que nunca olvidaría. Si te gustaron estos relatos, dale like, suscríbete y comparte. Mira a continuación estos relatos que también están muy interesantes.